Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos una vez más a un domingo del tiempo ordinario, el domingo 11. Es verdad que ya estamos en el tiempo ordinario hace 3 semanas, desde el día siguiente a Pentecostés, pero ocurre que los primeros domingos, ya saben, son especiales, la Trinidad, el Corpus, que ya en la práctica pasó del jueves al domingo. Hoy termina, podríamos decir, en la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón, termina todo ese coletazo de la Pascua, esa cuña de la Pascua en el tiempo ordinario. Y volvemos a nuestros domingos normales. Lo hacemos salteando unas cuantas lecturas, porque el último domingo normal, digamos, del tiempo ordinario que tuvimos fue el sexto, allá por febrero. Entonces veníamos leyendo San Marcos, recién empezadito, y cortamos en el domingo sexto. Y ahora lo retomamos en el domingo 11. Como lectura semicontinua, bueno, nos va a faltar un poquito. Quien quiere comprender realmente la profundidad del planteamiento que San Marcos hace acerca de Jesús, tiene que leerlo todo. Pero bueno, es verdad que entramos en un momento precioso. El domingo 11 del ciclo B toca un fragmentito, pero es muy breve, del Evangelio de Marcos, pero muy jugoso, muy lleno de marcos. Yo diría que este de hoy es uno de esos ejemplos de lo que es el Evangelio de San Marcos, de la originalidad de este Evangelio. Leemos el capítulo 4, versículos 26 al 34, muy poquito. Pero en ese poquito se concentran 2 parábolas y una reflexión del evangelista. Las parábolas vienen a completar un capítulo, el capítulo 4, que entero se dedica a la cuestión de la enseñanza de Jesús. Luego de mostrarlo a Jesús en el capítulo 3, en relación con las muchedumbres, curando, debatiendo, ahora el capítulo 4 lo muestra enseñando. Y dentro de esas enseñanzas culmina con estas 2 muy pequeñas parábolas centradas en la imagen del árbol. Una imagen muy querida por el Antiguo Testamento, lo pueden ver en la lectura que se ha buscado como combinación de esta, ¿no? La lectura de Ezequiel, el árbol que Dios quita una rama de un árbol de un cedro frondoso y deja morir ese árbol, ese cedro frondoso, y lo planta esta rama de una manera nueva, digamos, en el monte alto para que todos vengan y los pájaros aniden en él. Y a partir de esa imagen nuclear también la parábola de Jesús va a tener que ver con un árbol, pero no es la misma parábola que la de Ezequiel. Hay que tener cuidado porque no siempre la primera lectura, podríamos decir, repite el sentido del evangelio. A veces simplemente están en contraste, a veces utilizan la misma imagen pero con un sentido distinto. Bueno, es este el caso. Bien, ¿por qué les digo que estamos ante un texto que es Marcos? Y no es Mateo ni es Lucas, es Marcos. Porque fíjense, de lo que leemos hoy, son 3 perícopas, o sea, es la parábola de la semilla que crece por sí sola, la parábola del grano de mostaza y la reflexión del evangelista acerca de por qué Jesús enseña en parábolas. De esas 3, la primera, resulta que está solamente en Marcos. Y claro, eso a lo mejor no les dice nada, pero es muy raro, ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas, que escribieron bastante después que Marcos, se lanzaron al Evangelio de Marcos, como yo diría, como abejas entre las flores, ¿no? Es decir, fueron a picotear todo lo que pudieron en Marcos. Es verdad que tanto San Mateo como San Lucas han hecho planteamientos distintos que Marcos. Y realmente sus evangelios son distintos, cada uno tiene una peculiaridad. Pero sí que los 2 han tomado mucho de San Marcos. En San Mateo es muy notorio. Prácticamente, si uno no lo lee con finura, puede parecer que simplemente repite a San Marcos y solamente lo amplía, ¿no? En realidad es otro planteamiento. Pero bueno, toma mucho, prácticamente todo. Y San Lucas, aunque modifica mucho el plan
del Evangelio de San Marcos, pero la parte que toca a San Marcos la toma entera, menos 4 perícopas. Y una de ellas es esta. O sea que estamos realmente ante un texto de Marcos raro. Claro, uno puede preguntarse, ¿por qué no la tomaron? Bueno, de esto les digo, hay teorías a punta pala, lo que quieran. Lo normal en la teoría sinóptica, digamos, en la parte de la exégesis que investiga el modo como se relacionan los evangelios sinópticos, en la teoría sinóptica lo normal es suponer que hubo un proto Marcos, una primera redacción de Marcos, que es la que conocieron Mateo y Lucas. Y luego hubo una revisión, una reedición, podríamos decir nosotros, como tenemos nosotros, corregida y aumentada, ¿no? Es decir, una redacción ulterior de Marcos que ya no manejaron ni Mateo ni Lucas y que comprende algunos elementos muy poquitos, nuevos, algunas modificaciones, cambios en algunas palabras, bueno, en fin. Es una teoría. La otra podría ser simplemente, y es lo que yo creo, que realmente, por lo menos en el caso de esta parábola, realmente dice algo tan propio de Marcos que no le venía bien ni a San Mateo ni a San Lucas. No es su forma de entender la iglesia ni el reino. Es la forma de Marcos. Tan de Marcos que quedó solo en Marcos. Y tan de Marcos que lo podemos leer mal. A lo largo de la historia, esta parábola de la semilla que crece por sí sola, resulta que se ha entendido eclesiásticamente. A pesar de que el Señor dice, el reino de los cielos se parece a... Nosotros, es verdad que a lo largo de la historia hicimos una especie de equivalencia. El reino de los cielos es la iglesia. Cuidado. Aquí no dice que la iglesia se parece a, dice que el reino de los cielos es como, o se parece a, como lo queramos traducir, y nos habla de una semilla que crece autómate. Así lo dice, en griego. Nosotros no traducimos automáticamente, pero sí que dice eso, dice que crece por sí sola, autómate. Es decir, sin ningún trabajo alrededor. De hecho, insisten que el labrador va y se va a dormir y duerme y se levanta y mientras tanto la semilla sigue su proceso. Y un buen día esa semilla es visible. Pero existió y vivió sin que fuera visible. Y eso es una idea que realmente vale la pena meditar muy profundamente. Claro, ustedes piensan que en la época de los padres de la iglesia estaban todos entusiasmados con que la iglesia era pujante, el mundo era cristiano, somos de ayer y lo llenamos todo. Miren qué frase, somos de ayer y lo llenamos todo. Hoy ya no podemos decir esas cosas porque somos de antes de ayer y cada vez llenamos menos, ¿no? Entonces podríamos ir al contrario, deprimirnos en lugar de ser tan optimistas como los padres de la iglesia. Y la semilla que crece por sí sola nos advierte algo importantísimo, que es ni optimismo ni pesimismo, porque tú no tienes nada que ver con el proyecto real del reino de Dios, con el proyecto que es de Dios del reino de Dios. Tenemos que ver, por supuesto, en algunos sentidos, pero no diseñamos el proyecto, no damos el crecimiento, no somos la fuerza que lleva adelante ese proyecto. El proyecto de Dios sigue siendo el misterio del reino. Incluso para nosotros es misterio el reino. Nosotros, bueno, formamos parte de la iglesia. La iglesia lleva la palabra. Fíjense que aparece esa expresión, ¿no? El sembrador siembra la palabra. Entonces, llevamos la palabra, es verdad, pero resulta que aquello que crece en la palabra y aquello que crece cuando no lo estamos llevando y cuando lo estamos llevando es otra cosa.
es algo que tiene que ver con el proyecto de Dios. Y en ese sentido sí que tiene que ver con la primera lectura, con la lectura de Ezequiel. ¿Ven? Israel se creía el árbol frondoso de Dios, ¿no? Israel se creía ser la gran comunidad de Dios, los santos, junto al santo de los santos, ¿no? Pero los santos que conocían al verdadero Dios, no como esos gentiles y todos esos pueblos que no conocían nada, ¿no? Pero nosotros somos los santos. Y Dios le dice al profeta, cuidado, a ese cedro frondoso, le voy a quitar una rama. Y esa rama va a ser mi proyecto, no todo el cedro. ¿No? Y digamos que lo baja de un ondazo. Baja esos humos de un ondazo. Y un poco el sentido de la parábola de la semilla que crece por sí sola es a los padres de la iglesia, con todo su optimismo, decirles, paren muchachos, la iglesia no es el reino. La iglesia trabaja para el reino. Es el sembrador, pero la semilla no sabemos lo que está creciendo. Y a nosotros, lo contrario que los padres, deprimidos porque no nos va del todo bien, tratamos de sembrar la palabra, pero resulta que la palabra ni crece ni nada, nos dice, ojo, la tierra está haciendo algo. Esa palabra que llevaste como iglesia está trabajando como reino. Y ahí viene la segunda parábola, preciosa, ¿no? La segunda parábola nos dice, eso que crece tan pequeñito es sin embargo un árbol frondoso en el cual todos los pájaros del cielo anidan. Una imagen hermosa para el Antiguo Testamento. La idea de los pájaros que vienen a anidar está vinculada, sobre todo a través de Ezequiel, no de este texto solamente, sino de otros textos también de Ezequiel, está vinculada sobre todo a la tarea de Israel de ser luz de las naciones. En algún momento el pueblo de Dios va a ser luz de las naciones, y eso se dice con la imagen de los pájaros diversos que vienen a anidar en el árbol frondoso de Israel. Bueno, esa misma imagen está retomando el Señor con esta parábola, pero claro, puesta después de la otra, no somos nosotros los que vamos a iluminar a nadie. Es el reino el que va a iluminar. Nosotros hagamos nuestra tarea, sembremos la palabra, que va bien, fantástico, festejamos, pero nada de optimismos baratos, humanos, porque lo que tiene que crecer no lo manejamos nosotros. Ahora bien, como no lo manejamos, crece, y como crece, ilumina. Ilumina a todos aquellos que vienen a ponerse a su sombra. Hay una imagen preciosa en el libro del Génesis, en el relato del diluvio, que es cuando Noé abre la escotilla esa que había hecho, en la parte de arriba del arca, y manda un pájaro. Y el pájaro vuelve porque no encuentra dónde anidar. Luego ya vuelve con una rama de olivo, para indicar que, bueno, las aguas están bajas, tan bajas como para poder tomar una ramita de olivo, ¿no? Ahí viene nuestro símbolo de la paz, creo yo, ¿no? No sé si se sabe de dónde viene el olivo como símbolo de la paz, pero bueno, posiblemente esto haya jugado. Pero ya la tercera vez no vuelve. ¿Por qué? Porque ya puede anidar en el árbol. La idea de anidar en el árbol es la paz mesiánica, la tranquilidad de que hay donde anidar, ¿no? Y eso es el reino. Pero claro, el reino trasciende nuestra comprensión de los procesos por los cuales ese reino va creciendo. Nosotros sembramos la palabra, y la palabra no es el reino, y nuestras estructuras eclesiales no son el reino, y nuestros triunfos y fracasos no son los triunfos y fracasos del reino. Hay un corte ahí, y ese corte tiene que ver con que el reino es obra de Dios, es Dios trabajando entre nosotros, Dios moviéndose entre nosotros. Eso también nos tiene que advertir que
algo que tiene que ver con la tercera reflexión de este evangelio, ¿no? La reflexión que hace el evangelista sobre la enseñanza en parábolas. Nosotros a veces nos desesperamos, ¿no? Que la gente entienda la verdad de la fe. Primero, ¿la entendemos nosotros? Eso sería lindo preguntarse, ¿no? Pero además, ¿qué sabemos lo que tiene que entender la gente? Es decir, es Dios el que está dando el crecimiento, es Dios el que está implantando su reino. Nosotros lo ayudamos, pero no somos la comisión de evaluación de Dios. Lo ayudamos. Si el mundo llega por otros caminos, llegará. Eso no lo podemos decidir nosotros, ni manejar nosotros, ni mucho menos proyectar nosotros a plano cerrado, ¿no? Es decir, bueno, el que no encaja en esto no entra en los planes de Dios, no entra en los tuyos, pero en los de Dios, ¿qué sabes? Finalmente los pájaros anidan abajo del árbol. Qué maravilla, ¿no? Que en algún momento ocurra que los pájaros anidan abajo del árbol. Bueno, muy bien. Y la tercera reflexión tiene que ver con esto, ¿eh? Es una reflexión ya del evangelista. El evangelista se pregunta ¿por qué Jesús enseña en parábolas? Esto viene de antes, es decir, que esto habría que leerlo en relación con la primera parte del capítulo 4, donde se pregunta lo mismo, ¿eh? ¿Por qué Jesús enseña en parábolas? Y parece que dice una cosa muy obvia, muy de pedagogo, ¿eh? Casi diría espontáneo, es lo que hacemos los catequistas en una clase de catequesis, en un encuentro de catequesis. ¿Qué hacemos? Nos adaptamos al oyente, es decir, que si tenemos un niño de 8 años, le explicamos las cosas al nivel de 8 años, y si tenemos que darle catequesis a un adolescente de 15 años, nos adaptamos, y si es a un adulto, un adulto. Entonces nos dice el versículo 33 que les hablaba siempre en parábolas, tal como ellos podían escucharlo o entenderlo. Tal como ellos, literalmente dice tal como podían escucharlo, pero bueno, nosotros traducimos tal como podían entenderlo. Eso es de pedagogo básico. Cualquiera que se plantee explicar algo tiene que pensar que bueno, el otro lo tiene que tratar de entender. Pero el versículo 34 añade una precisión que rompe un poco lo natural de esta pedagogía. Dice, pero a los suyos, en privado, se los explicaba. Quiere decir que el acorde ellos lo podían entender no se refiere a que lo entiendan, lleguen a penetrar en el misterio, sino precisamente la parábola tiene una función un poco ambigua en la comprensión de San Marcos. Por favor, esto se refiere a San Marcos. Y esto es un modo de entender que tiene Marcos y que es muy interesante, creo yo. Lo trabajé más minuciosamente en un artículo que está asociado a estas mismas lecturas y que se llama Aprendices de Profetas. Se los recomiendo que lo lean, está en la página de ETF precisamente de este domingo, porque está asociado a estas lecturas. La idea de San Marcos es que el misterio del reino no puede decirse claramente. El misterio del reino requiere una vida de discípulo. Entonces, para poder entender realmente de lo que habla Jesús, no basta escuchar a Jesús y entender las palabras de Jesús. Eso yo les diría lo puede hacer cualquiera. Un exégeta podría, entre comillas, digamos, teóricamente podría ser ateo. Porque hacer exégesis es meterse en la técnica del texto. Pero realmente comprender el misterio del reino implica entrar en la dimensión del seguimiento de Jesús. Entrar en la dimensión esa que hace que los planes humanos para construir las estructuras que permitan llegar al mundo, ¿verdad?, dejen de ser importantes. Porque lo que es importante es ese seguimiento de Jesús. Y dejen de ser importantes todos los planes pastorales y todas esas cosas que hacemos, porque el centro está puesto en la relación de discípulo a maestro, de discípulo a condiscípulos. La relación verdadera de iglesia es la relación de condiscípulos. No es la relación de una sociedad
al modo humano, es una relación de condiscípulos de Jesús. Eso es verdaderamente la iglesia. Y a esos que entran en la dimensión del discipulado, Jesús les abre la comprensión de sus parábolas. Bueno, recemos que seamos nosotros aquellos a quienes les abre la comprensión de sus parábolas, porque la parábola tiene eso, parece sencillita, pero en realidad nos habla desde una dimensión en la cual tenemos que abandonar nuestros proyectos para poder entender y vivir el proyecto de Dios, que crece por sí mismo y en una dirección insospechada para cada uno de nosotros. Bueno, muy bien. Les dejo la dirección de ese artículo que me gusta y me gustaría que lo leyeran los que quieran complementar esto. Muchas gracias, nos vemos el domingo próximo.